Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, ahora vamos a iniciar un nuevo libro que se llama La búsqueda del Grial y las armas sagradas. Vamos a iniciar. Vamos a ver aquí. Vamos a ver lo que es el capítulo primero, que se llama El vestigio de los druidas. Lanzarote levantó la mirada hacia el manto de nubes que tapaba el cielo del atardecer. Todo estaba tranquilo, suspendido en una particular quietud. El mundo iba perdiendo su color a la par que el sendero se ensombrecía. La tierra abandonaba sus acres y sienas como si nunca hubieran aflorado de ella tales colores. Los arbustos se despedían de los verdes y los árboles de su esplendor esmeralda. Hasta los tréboles parecían decir adiós a su chispa de vida, agrisados por la amenaza de la inminente tormenta. Desde que se separó de sus compañeros en el camino que salía del castillo de Agán, parecía que la negritud se empecinaba en seguirlo, deseosa de descargar sus malos presagios sobre su figura y conducir a la oscuridad la demanda a la que habían atendido él y la mayoría de los caballeros de Camelot. El Grial es una promesa de abundancia, como también lo es de curación. Si existe, debemos encontrarlo y sanar la tierra con su poder divino. Las palabras del rey Arturo seguían en su cabeza, donde los verbos se adornaban con la visión de aquel cáliz áureo que días atrás había sobrevolado las testas de quienes se hallaban reunidos alrededor de la mesa redonda, causando estallidos de vida y riqueza desbordante. Los platos vacíos se vestían de fastosas viandas, las copas rebosaban de un néctar divino, las heridas se cerraban, los huesos se soldaban, y todo se había contagiado de aquel brillo dorado, ese resplandor que finalmente se hizo carmesí cuando el cáliz se detuvo sobre el caballero más inesperado. Señaló nada menos que a Galahad, el muchacho recién llegado que había hecho temblar los cimientos de Camelot, al ser capaz de acomodarse en el asiento peligroso sin daño alguno, y también los suyos propios, por el secreto de su origen, pues aunque no quisiera admitirlo, había empezado a sospechar que Galahad podía ser hijo suyo y de Elaine, de Corbenic, la hija del rey Pellez. Ambos eran jóvenes entonces y padecían por amor, ella por el suyo y él por el de Ginebra. La dama, sagaz y valiente como pocas, había puesto como excusa sus sentimientos para seducirlo mediante artes de
hechicería. Yacieron juntos, pero después él descubrió el engaño. Un año después, ella fue a buscarlo con una criatura en brazos, y él la rechazó con rudeza, incapaz de fiarse de ella otra vez. Movió la cabeza como queriendo alejar esos pensamientos. Lanzarote miró de nuevo las nubes negras y rezongó, diciéndose que no se dejaría distraer por esa ni por ninguna otra mala ventura. En su cabeza tenía el destino común de la isla, puesto en peligro por el extraño suceso que se había desatado en el norte, donde la tierra se pudría, y la esperanza de salvación del santo grial, mas nadie sabía hasta ahora en qué lugar reposaba la sagrada copa, ni siquiera dónde convendría comenzar a indagar. Por ese motivo, al salir de Agán, habían partido los caballeros en distintas direcciones, algunos hacia el norte para enfrentarse directamente a la enfermedad de la tierra, y otros siguiendo el escaso rastro que puede hallarse en noticias lejanas y leyendas acerca de hechos y lugares maravillosos que la rumorología relacionaba con objetos sagrados. Todos partieron con el pecho ardoroso, pero temiendo en el fondo de sus corazones que aquella acabase siendo una andanza sin rumbo. No os fallaremos, Majestad. Estas fueron las últimas palabras que, antes de partir de Camelot, había dirigido a su rey, a su amigo Arturo Pendragón, al que había hecho la promesa de volver sano y salvo. Sería descortés privarme de vuestra compañía en mis últimos días, había añadido el monarca, evidenciando la dificultad de aquella empresa en la que se embarcaba y ahondando en la herida de traición de la que era ignorante. Arturo no sabía que Lanzarote, en lo más recóndito de su corazón, tenía además un menester que no podía compartir con nadie, el de expiar los pecados que cargaba a su espalda como un fardo de rocas, de hallar él mismo el gran salvaría a Camelot, y con ello tal vez se redimiría por la flaqueza de haberse solazado en los brazos amantes de la reina Ginebra. De vuelta de todos aquellos temores, la cabeza de Lanzarote se ocupó de su caballo y de su trote tranquilo, tan ajeno este a esas trampas pasadas y a los futuros encuentros. Mandó parar al animal y sacó de una de sus talegas el pergamino que había guiado sus pasos hasta ahí. Aunque desconocía si aquello era un ardid de algún enemigo, era la única pista de la que hasta ahora disponía. Leyó de nuevo las vagas indicaciones a las que acompañaba un mensaje. Si deseas llegar a buen fin en vuestra empresa, acudid al vestigio de los druidas. Os estaré esperando ahí en la luna nueva. Lanzarote sabía de la existencia de aquel lugar, un templete en ruinas, próximo al nacimiento del río Temese. Era bien conocido por las gentes de los alrededores, pero apenas transitado, ya que despertaba no pocos miedos y recelos.
había sido un paraje sagrado para los druidas y se hablaba de que en él todavía se celebraban encantamientos y rituales de los tiempos antiguos, propios de los dioses de otra edad del mundo. ¿Quién los llevaba a cabo? Hechiceros, probablemente hechiceros y brujas. El enclave, además, aunque no era inaccesible, requería un jinete experto y una montura fuerte y avezada a caminar sobre roca. Había que alejarse de la vereda, avanzar por una ladera e internarse en un recodo de la montaña por el que no había más senda que la que marcaban las piedras menos afiladas. Estaba claro que quien lo había citado ahí no deseaba visitantes inesperados. Muy pronto, el caballero del lago sintió la primera humedad del musgo y llegó a sus oídos el sonido del torrente deslizándose por entre los peñascos. Según se internaba en las voluptuosidades de aquel paraje, una niebla baja y densa fue invadiendo el terreno. Se complació al verla, comprendiendo la superstición de los aldeanos de la zona, cuyo temor a lo ignoto sin duda los conducía a imaginar que la bruma era el aliento del dragón, que intentaba reconquistar el mundo para los viejos dioses. Al alcanzar la ribera y con el fin de evitar un mal paso, Lanzarote se irguió sobre la montura y con ese gesto descubrió ante él, más allá de la última barrera de árboles, el río, iracundo, desbordado, vehemente. El agua rugía como alertando de que engulliría al que osara cruzarlo. No era la primera vez que un temerario caballero se internaba en un torrente así y terminaba ahogado con la pesada armadura como verdugo. Avanzó en paralelo a la corriente. La blancura de la espuma, algo más silenciosa ahí, le trajo susurros de las potencias dormidas que habitaban aquel lugar. Le pareció que advertían de que aquel terreno no le pertenecía a Dios omnipotente, sino que era un reducto de las creencias arcaicas, de cuando hombres, tierra y dioses caminaban juntos y vivían como si fuera uno. No le turbó lo más mínimo, sino que, bien al contrario, tuvo una sensación hogareña. Conocía aquellos lugares indiferentes al paso del tiempo y regidos por leyes no escritas. Ahí la vida se abría paso a bocados, feroz y sin orden. Una vida antigua, rota, casi olvidada. Él se había criado en uno de esos parajes, posiblemente en el más intensamente mágico de todos ellos, el lago del bosque de Broceliande, en Bretaña la Menor. Había sido su hogar al amparo de Nimue, la dama del lago. A diferencia de la mayoría de los caballeros, él no se sentía ajeno a la fuerza que emanaban los lugares como aquel. Con todo,
sabía bien que el conocimiento no es enemigo del respeto, así que, aunque sereno, avanzó con precaución. Su corcel, en cambio, se mostraba inquieto. Por ese motivo, Lanzarote prefirió descabalgar para guiarlo a pie. Nada más pisar el suelo, un ejército de insectos huyó despavorido entre las piedras. Apoyó la mano sobre la empuñadura de su espada, casi por instinto, y respiró profundamente. No se atisbaba verdor, con la noche ya en ciernes, sin luna y con la tormenta a punto de descargar, pero podía oler la exuberancia de aquel lugar henchido de fragantes matas, musgos esponjosos y helechos tiernos. Caminó con la niebla danzando a su alrededor hasta que encontró un puente colgante de soga y madera. Al atravesarlo, este crujió y perturbó la quietud imperante, pero a Lanzarote le sirvió para internarse en la espesura, al otro lado. Y eso fue todo. El eco de los saltos de agua se volvió rocoso y distante en cuanto dejó atrás el río Temesi. Se adentró por un sendero que había sido devorado por líquenes y plantas e invadido por una humedad pegadiza y fría. Caminó a tientas entre la niebla y la noche hasta que por fin, tras sortear un denso enramado, se topó de frente con el templete. En realidad, una simple construcción de piedra ancha y desmembrada, cubierta por una maraña de ramas. Era el vestigio de los druidas. Entrecerró los ojos. Ahí podían sentirse fuerzas que nacían de un lugar muy profundo en el interior de la tierra. En mi ánima, que quien me citó aquí sabía lo que hacía, se dijo, sintiendo la soledad. Ansiaba descubrir por fin quién se escondía tras aquel enigma. Había encontrado la nota que lo había llevado hasta ahí después de despedirse del resto de los caballeros. Lanzarote, tras cruzar unas últimas palabras con Gawain y Persabel, dos de sus más apreciados compañeros, había deseado lo mejor al joven Gajalad y se había echado el camino en completa soledad. No le pesaba la ausencia de compañía. Con los años la buscaba más a menudo. Quizá incluso la necesitaba. Y más en estos tiempos en los que Camelot había perdido mucho de su lustre y los caballeros estaban más entregados a los pequeños placeres que a las grandes gestas. En eso pensaba mientras cabalgaba, cuando decidió parar a llenar el estómago. Al sacar de las alforjas el queso y el pan, cayó al suelo aquel pequeño pergamino. Alguien se lo había puesto ahí, pero desconocía cuándo y dónde. No sabía si había sido en Camelot o en Agán. Tal vez había sido un mozo de cuadra o uno de los mercaderes con los que la columna de jinetes se había cruzado ya en el camino. Embarcado en la aventura, no recordaba distracción alguna, al menos no de la importancia que habría necesitado un extraño para acercar a su caballo y esconderle aquella nota en las talegas. Ahora, frente al templete, en la noche señalada en la nota, Lanzarote estaba a punto de averiguar quién se escondía tras esas palabras
y tras esos verbos, también empleados que se intuían, escritos por una mano instruida. Ató las riendas del caballo a un árbol y afianzó su escalada por los sillares del paramento. Oyó entonces el aleteo de un ave, tal vez un cuervo, que anunciaba su llegada entre el enramado. La noche parecía cernirse cada vez más sobre el paraje, y solo unos ojos bien entrenados para ver más allá de las siluetas podían distinguir ahí entre cosa, árbol o animal. Lanzarote caminó lentamente hasta que por fin, tras apartar la última maraña de ramas, entró en el interior del templete, circular y umbrío, y lo contempló tanto como la oscuridad le permitía. El suelo empedrado estaba enmarcado por bloques de roca, formando un círculo y erguidos como regios monarcas. El paraje no era muy grande, y tanto la hierba como las enredaderas habían crecido a voluntad, ataviando las piedras, lo que daba cuenta del abandono de los antiguos moradores. De pronto, una silueta surgió de entre las sombras de las piedras y los árboles. Lanzarote se llevó la mano al talabarte. ¿Quién va?, preguntó el caballero. La silueta se movió a un lado, donde Lanzarote pudo vislumbrar sus ropajes. Parecía una mujer. Soy el caballero Lanzarote del lago. Decid, ¿quién sois vos?, insistió. No os acerquéis, por cortesía os lo pido, respondió una voz femenina desde la oscuridad. Me disculpo con vos por la forma en la que os he citado, pero acudir a Camelot me hubiera sido imposible. A Lanzarote no le resultaba del todo desconocido aquel tono, aquel timbre. Sin embargo, si estaba en su memoria, la persona que hablaba de tal modo no lograba recordarla ahora. Decidme quién sois antes de que prosigamos con esta conversación. Quién soy no es importante ahora, dijo tacante la mujer. Estoy aquí para asistiros en vuestra cuita y poner vuestros pasos rumbo a aquello que andáis buscando. Lanzarote, todavía con la mano en el pomo de la espada, dio un paso al frente. Ella retrocedió un poco para preservar la distancia y levantó la mano, haciendo un gesto de apaciguamiento. No os acerquéis más, mi señor. Respetad mi deseo. Es todo lo que os pido, dijo. Eso y que me escuchéis, pues es imprescindible para logrés y la búsqueda del grial. Lanzarote torció el gesto, pero accedió. Le bastó un leve movimiento de la cabeza para que la doncella comprendiera que no intentaría acercarse de nuevo. ¿Qué habéis venido a decirme? No mucho, pero os aseguro que sé algo más que vos. ¿Conocéis su paradero? No lo conozco, pero sí tengo noticia fidedigna de un objeto que, por su naturaleza, es posible que tenga una poderosa relación con él y que pueda conduciros en la buena dirección. Aunque Lanzarote trató de ocultar su sorpresa, el desconcierto gobernaba su rostro. Le vino al pensamiento el relato que el caballero Perceval
les había contado a todos antes de la partida de Camelot. El buen galés había hablado de un tiempo en el que recorrieron parajes remotos, escuchó historias sobre objetos sagrados bendecidos por Cristo. Aún así, Lanzarote prefirió no compartir aquellas palabras de preservar con la misteriosa dama. Ese objeto del que habláis es conocido por algún hombre. La mujer asintió, comprendiendo su recelo. Sin duda lo es, aunque por desgracia lo desconozco, mi señor. Si puedo deciros que posee un poder misterioso y de gran intensidad que a mi humilde juicio solo puede provenir de Cristo. Pienso que, de ser así, si no es el Grial mismo, ha de ser muy próximo a él y por ese motivo os acercará a vuestro propósito. Ante la mera idea de tener en sus manos un objeto relacionado con el Grial, Lanzarote comenzó a sentir en el cuello el latir de su corazón. El sudor se le acumuló en las manos. Su recelo, empero, le mantuvo el rictus petrio. ¿Por qué debería creeros, señora? Habéis de admitir que vuestro secretísimo, el lugar al que me habéis conducido y la vaguedad de lo que me contáis no inspiran confianza. Bien podría ser que tuviesen intereses ocultos y que me estuvieran enviando a una trampa. Quizá, tal vez pretendéis mi muerte para aseguraros de que el Grial no será encontrado nunca. La mujer, al amparo de las sombras y la distancia, guardó silencio. Una idea había comenzado a formarse en la cabeza de Lanzarote, y si esa mujer era una enviada de su madrina que, preocupada por él, trataba de alejarlo de aquella peligrosa empresa, Dios, el Dios cristiano, como Nimue lo llamaba, no era de su gusto. La dama del lago solo tenía en valor a los dioses antiguos, las fuerzas arcanas que confluían en el dragón, la búsqueda del Grial, la vasija de la última cena donde Cristo repartió el vino como su sangre santificada, supondría para ella una nueva mengua de su mundo ya agonizante. Por lo demás, su amor maternal por él la llevaba a no cesar en su afán protector. Le parecía más que probable que Nimue hubiera enviado a una de sus doncellas con el encargo de desviarlo a un lugar seguro. Si deseáis conduciros a una trampa, si estuviera en mi interés quitaros la vida, ¿por qué habría de enviaros a ningún lugar cuando éste podría ser el más idóneo para propiciar vuestra muerte? Y ya veis que he venido sola. No soy enemigo para vos. Lanzarote había escrutado la espesura con ojos expertos, tratando de atisbar cualquier movimiento de la noche. Sabía que estaban solos. No, mi buen caballero, estoy aquí con el único propósito de ayudaros. Tal vez lo que deseáis es entorpecerme. Depende de vos que me creáis o no. Yo os pido que no rechacéis de modo insensato esta oportunidad de dar un paso adelante en una tarea que es poco menos que imposible. El caballero no había dejado de pensar en todo momento en aquella voz. Creo que os conozco, me sois familiar.
Descubríos, y así estaré seguro de que no mentís. Si lo hiciera, sabrías demasiado y todo se perdería. Ahora no lo comprendéis, pero debes confiar, Lanzarote, no pedir. Él se movió hacia su derecha, impaciente, y escrutó a la dama. Una figura esbelta se destacaba bajo el vestido talar que se le ajustaba a la cintura y le caía hasta los pies. No era capaz de distinguir ni un rasgo de su rostro, pero de nuevo tenía una sensación de familiaridad en su presencia. Repasó en su cabeza a todas las doncellas del lago que había conocido, todas ellas capaces de cautivar a cualquier hombre con su canto o su sola presencia. ¿A cuál más peligrosa? Y ninguna de ellas encajó con la mujer que tenía delante, austera, digna, reacia. Está bien, mi señora, concedió, decid todo lo que tengáis que decir. Ella pareció suspirar, quizá con alivio. Marchad hacia el norte, hacia las tierras de la hermana del rey Arturo, pero no es al hogar de Morgana a donde debéis dirigir vuestros pasos. Cuando alcancéis el territorio que os digo, bordead la gasta floresta y cuidaos mucho de entrar en ella. Se cuenta que en su interior hay una zona brumosa en la que muchos pastores, campesinos y vagabundos se han perdido sin que se haya vuelto a saber nada de ellos. Hay peligros oscuros en ese lugar. Evitadlo. Lanzarote asintió con atención. ¿Cómo sabéis vos todo esto, mi señora?, le preguntó. Ella guardó silencio durante un instante, meditando su respuesta, y pareció agitarse, tal vez inquieta. Todo cuanto sé pertenece a mi propia historia, y por misteriosa que os resulte, no poseo ningún secreto que pretenda o pueda haceros daño. Mi único interés es que el grial sea hallado, y la palabra de una dama no debe valer menos que la de un caballero. Por supuesto, convino Lanzarote, haciendo gala de una impecable cortesía. Siendo así, tenéis mi palabra, así que no pidáis más explicaciones. Con todo, tal vez algún día os serán reveladas. Pero he aquí lo que sí debe importaros. Tras bordear la gasta floresta, seguid hacia el norte hasta encontrar la costa. Continuó. Ahí se abrirá ante vos una caverna de entrada perfectamente redonda. A través de esta accederéis a un laberinto que es conocido en el lugar con el nombre de Gruta de la Serpiente. Son muchos los senderos que alberga y no están exentos de peligro. Mantened siempre el rumbo, pues solo una de esas lenguas de piedra se interna bajo el mar hasta la isla del Ta'alí. Esta no es más que un trozo de tierra diminuto, pero ahí hallaréis lo que os digo. Lanzarote la dio la cabeza. Decidme algo, mi señora, porque yo, hay muchos otros caballeros. Vos soy Lanzarote del Lago, el mejor caballero del mundo. Si decido haceros caso, si no lo hacéis, todo estará perdido de antemano.
Hay muchos otros caballeros en esta demanda, pero solo los más dignos tienen un destino entroncado con el grial. Los que no lo tienen fracasarán, morirán o perderán la cordura. En ese instante, sin saber muy bien por qué, los pensamientos de Lanzarote volaron hasta Galahad. Le habían bastado apenas unos días en Camelot para detectar su valor, su templanza y su buen juicio, pero el muchacho distaba mucho de conocer los males del mundo, las tentaciones a las que el alma y la carne eran sometidas en la vida, y sobre todo el dolor acerado, la desesperación, el tormento y el éxtasis del amor. Galahad había salido por primera vez de la abadía donde había nacido para dirigirse a Camelot bajo su auspicio y el de sus dos primos, Lionel y Bojores. Si se hubiera tratado de un simple huérfano, él no habría padrinado al muchacho para ser nombrado caballero, a pesar de lo que le había revelado la abadesa sobre sus posibles orígenes, algo en el que él entonces había descartado pensar. Tampoco ahora quería detenerse en ello. Lo importante era que la imagen del grial se había manifestado y detenido frente al muchacho, en la abadía, del mismo modo que más tarde se había aparecido en Camelot, frente a los caballeros y el rey. El chico, al igual que la mesa redonda, al completo, se había sentido llamado a buscar el sagrado cáliz, pero parecía tan joven e ingenuo. Lanzarote se sintió envejecer, como si toda su vida se acostara de pronto sobre su espalda. Apretó los labios. Lo principal era sanar la isla y revivir el viejo ímpetu de Camelot. Importaba poco quién fuera el caballero capaz de hallar el grial, si el más experto o si el recién llegado. En ese instante la mujer habló de nuevo para despedirse y Lanzarote apartó a Galahad de sus pensamientos. Gracias por vuestra ayuda, señora. Antes de marcharos, os pido perdón por si os he agraviado con mis recelos y mis insistencias. No conozco vuestros motivos para ocultaros de mí, pero no soy yo quien para dudar de vos. Le pareció que ella sentía, pero las sombras no le permitían tener certeza. En todo caso, el tono en el que prosiguió hablando de pronto le pareció a Lanzarote algo menos distante que al principio, como si se hubiera visto afectada por la gentileza que él le mostraba. Yo debo irme y vos emprender el camino lo antes posible, dijo, girándose para perderse en las profundidades. Suerte, caballero Lanzarote. La mujer se fue difuminando lentamente entre la niebla, los árboles y la oscuridad. Lanzarote avanzó 2 pasos y alargó un brazo, como intentando quedarse con un pedazo de la estela de la misteriosa dama, pero se contuvo y se limitó a observarla hasta que las brumas y la noche la envolvieron. Iba a volverse a sí mismo para marcharse también él por donde había venido, cuando percibió un aura de luz que procedía del suelo. Algo se imponía a las tinieblas entre las raíces y las piedras cubiertas por el musgo. Se acercó y lo recogió.
No lo identificó hasta que, mientras lo palpaba, se lo acercó a los ojos. Era una pulsera de oro. De ella colgaba una pequeña medalla con la cruz a un lado y la efigie de un pez al otro. Elevó el rostro con el impulso inútil de devolvérselo a su dueña, que ya había desaparecido. Ninguna enviada de la Dama del Lago habría llevado consigo una pulsera con la cruz de Cristo, el Hijo de Dios. Su recelo le había enturbiado el juicio, pero al menos podía alegrarse de haber respetado su petición. Aquella dama, a la que no podía ubicar en su memoria, se le antojaba por completo sincera. El hecho de citarlo ahí, en un lugar pagano, alejado de todo, se debía sin duda a la prudencia, no a una trampa calculada. Lanzarote regresó junto a su caballo, que lo esperaba diligente, tan alerta como lo había dejado. El animal resopló al verlo y Lanzarote lo acarició para calmar su inquietud. Montó sereno y dirigió a su corcel en dirección al sendero que lo había conducido hasta ahí. Luego cruzó de nuevo el puente colgante de madera y cuando llegó al otro lado, ascendió, dejando atrás aquellas ruinas perdidas. Poco a poco la densa niebla comenzó a disiparse y permitió ver alrededor una noche ventosa con las nubes enlutadas como un capuz que ocultaba el brillo de las estrellas, pero no avisaban ya de tormenta. Por fin alcanzó otra vez el sendero. Giró hacia el norte y espolió a su caballo. Este, con más brío desde que habían abandonado la niebla, cabalgó poderoso, y Lanzarote se dijo que tal vez había tenido suerte después de todo. Apretó los dientes y asusó al animal. De momento daría por verdadera las palabras de la dama misteriosa, así que lo hacía pensar aquella pulsera y su medalla en la cruz. Sin embargo, de ser su mensaje un engaño, desenredaría la madeja hasta encontrarla de nuevo, la desnudaría de todo misterio y le haría pagar por la afrenta. Bueno, aquí concluimos el primer capítulo de nuestro libro La búsqueda del Grial y las armas sagradas, que es el vestigio de los druidas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.